Durante cada fin de semana del Día del Trabajo, siempre recuerdo a mi padre, que falleció. El Día del Trabajo era muy especial en nuestra familia y es un momento en el que nos aseguramos de mantener vivo su recuerdo. Permíteme que te describa el momento para que lo entiendas mejor. Cuando era adolescente, estaba tumbada en la cama escuchando mi Walkman Sony CD. Mi exnovio me lo había regalado por nuestro segundo aniversario. Incluso recuerdo la canción que estaba escuchando porque la tenía en repetición. La canción se llamaba Drive, de un grupo llamado The Cars. Esta canción me reconfortó durante una época en la que me sentía muy triste y desesperanzada. Era como si la hubieran escrito solo para mí. Estaba muy triste porque mi novio y yo habíamos roto recientemente, o deberíamos decir que me había dejado inesperadamente. Él era un jugador de fútbol muy popular en el instituto y yo era animadora. Llevábamos saliendo más de 2 años. Sospechaba que se veía con otras chicas porque era un buen partido, pero, como la mayoría de las adolescentes, yo creía que era la única realmente especial para él. Intercambiábamos regalos y nos decíamos te quiero. Claro que, mirando atrás ahora, entiendo las cosas de otra manera. Resulta que había estado saliendo con todas las animadoras, no solo conmigo. Era el chico más popular del colegio y todas las chicas deseaban su atención. Gracias a los atractivos genes de mi madre, yo me sentía bastante atractiva y, por eso, pensaba que tenía la primera oportunidad, pero aquel día descubrí que había roto conmigo. Teníamos planes para viajar a México el fin de semana del Día del Trabajo, y se suponía que iba a ser una escapada especial. Fue muy embarazoso porque llevábamos mucho tiempo planeándolo. Nunca habíamos viajado juntos fuera del estado, y mucho menos fuera del país, que era algo que él me había prometido. Incluso se lo había contado a mis padres y a mis 2 hermanos mayores, que habían vuelto de la universidad. Solíamos ir juntos de pesca porque siempre había sido una tradición familiar los fines de semana del Día del Trabajo, pero esta vez tenía que ir a México con mi ahora exnovio. Hablé del viaje con todas mis amigas y todas las chicas de la escuela lo sabían, con la esperanza de demostrar a todo el mundo que estaba pillado y disuadir a otras chicas de perseguirle. ¿Puedes creer que un día antes del viaje no solo rompió conmigo, sino que además reveló que ahora estaba aliado con otras 2 chicas? Para empeorar las cosas, yo era amiga de esas 2 chicas y ellas estaban al corriente de nuestro próximo viaje. Se pusieron celosas y le ofrecieron hacer un trío, pero él prefirió irse con ellas. Fue una experiencia desgarradora, humillante y totalmente traicionera, y me convertí en objeto de risas y cotilleos, así que la canción Drive me pareció perfecta para mi estado de ánimo en aquel momento. En aquel momento, mi madre tenía 46 años y mi padre 47, tengo 2 hermanos mayores que tenían 19 y 21 años. Aunque mis hermanos estaban fuera, en la universidad, siempre volvían a casa para una tradición familiar del Día del Trabajo, pescar en el gran lago del lago Calcasieu, en Luisiana. Este lago tiene fama de ser uno de los mejores lugares del mundo para la pesca de truchas moteadas trofeo, que resulta ser uno de los peces más abundantes y deliciosos que se pueden encontrar en las aguas saladas del sur. Podíamos pescar truchas moteadas de entre 3 y 4 kilos, y la pesca era algo que nos venía de familia, heredado de mi padre. Mientras mi padre, mis hermanos y yo disfrutábamos de nuestro tiempo en el agua, mi madre no compartía el mismo entusiasmo por la pesca. En cambio, a menudo optaba por trabajar horas extras como enfermera o pasar el tiempo haciendo otras actividades con sus amigos mientras estábamos fuera de casa. Aquellos 2 días, mientras estaba arriba, perdida en la música que sonaba por mis auriculares, oí de repente un fuerte estruendo. Supe al instante que era el sonido de nuestra puerta de entrada. Siempre hacía un ruido estridente cuando se cerraba de golpe porque mi padre llevaba mucho tiempo queriendo arreglarla. El inesperado ruido estridente de la puerta al cerrarse me despertó bruscamente. No había previsto que hubiera nadie en casa, ya que mi madre estaba trabajando y mi padre había salido a pescar con mis 2 hermanos mayores. Pero entonces oí la voz familiar y vibrante de mi madre, era la alegre de siempre, se reía a carcajadas y armaba un buen alboroto. Me quité brevemente los auriculares, pensando que mi madre estaba al teléfono. Sin embargo, en lugar de oír solo su voz, oí una voz masculina grave de fondo. No era nadie de mi familia,
y esta voz desconocida despertó mi curiosidad, pero me sentía muy decaída y carecía de energía o ganas de investigar, así que me quedé tumbada en la cama sin poder entender lo que decían. Podía sentir las vibraciones cuando el hombre hablaba. Su conversación se fue haciendo cada vez más silenciosa, entonces oí cerrarse la puerta de la habitación de mis padres. Su dormitorio estaba en el piso de abajo. Fue entonces cuando empezaron a sonar todo tipo de alarmas en mi cabeza y supe que tenía que averiguar qué estaba pasando. Enseguida tuve la sensación de que algo no iba bien. Empecé a sospechar que mi madre podría haber traído a un hombre a casa, aunque nunca había sospechado ni creído que mi madre engañara a mi padre. Al oír una voz masculina desconocida que entraba en casa con mi madre y luego se dirigía al dormitorio de mis padres, era bastante obvio lo que podía estar pasando. Incluso alguien que no entendiera mucho podría darse cuenta de lo que estaba pasando. Sin embargo, para estar absolutamente segura de que mi mente no me estaba jugando una mala pasada y de que no me estaba imaginando cosas, sabía que tenía que levantarme de la cama e investigar para averiguar la verdad. Salí con cuidado de la cama y me dirigí hacia el pasillo. Mi objetivo era bajar la escalera lo más silenciosamente posible, no quería hacer ningún ruido que pudiera alertarles de mi presencia. A medida que bajaba lentamente las escaleras, los inconfundibles sonidos de ambos en plena actividad íntima se hicieron más evidentes. Mi curiosidad había llegado al máximo y me sentí obligada a identificar quién era esa persona, ya que la situación había dado un giro dramático. Ni qué decir tiene que me quedé totalmente sorprendida. Cada palabra que intercambiaban era como un cuchillo afilado que se retorcía en mis entrañas. Las risas y las conversaciones susurradas me atravesaban como una cuchilla, no podía creer lo que estaba oyendo. Mi madre, a quien siempre había considerado la persona más virtuosa de mi vida, tenía una aventura con un completo desconocido mientras mi padre estaba fuera. Un torbellino de emociones me envolvió, la ira, la tristeza y la confusión se arremolinaban en mi interior, creando una turbulenta tormenta de sentimientos. Lo que más me dolía era el hecho de que mi novio me había engañado y yo despreciaba el engaño. El dolor era profundo. Sentí un intenso impulso de irrumpir en la habitación de mis padres, enfrentarme a ellos y exigir respuestas. Sin embargo, el mío me atenazó con fuerza. Vacilé, contenida por el temor a presenciar el momento en que mi madre se diera cuenta de que yo había oído cada palabra. El tiempo pareció ralentizarse, alargando los minutos hasta lo que me parecieron horas interminables. Permanecí en las escaleras y atrapada por el tumultuoso torbellino de mis pensamientos. No había escapatoria a la dura realidad de la situación que se desarrollaba ante mí. Mi inocencia se había hecho añicos, mi familia parecía irremediablemente fracturada y mi corazón se había roto en incontables pedazos. Los ecos de la traición de mi madre reverberaban en mis oídos, sirviendo de doloroso y constante recordatorio de que la vida podía cambiar en un instante, sin dejar tras de sí más que angustia e incertidumbre. Esta experiencia dejó un profundo impacto en mi mente adolescente, y sus efectos siguen perdurando hasta el día de hoy. No podía comprender cómo alguien podía afirmar que amaba a otra persona y luego traicionarla de un modo tan devastador. Podía sentir que se estaban preparando para salir y yo seguía colocada en la escalera del medio, cerca del dormitorio de mis padres. Si me movía un poco más abajo, podrían descubrirme si abrían la puerta inmediatamente. En aquella época, los videos de móvil no existían y mi móvil solo podía hacer fotos, así que decidí volver arriba despacio y coger la videocámara de mi hermano, luego volví abajo y empecé a grabar. La videocámara podía captar audio, aunque débilmente. Me coloqué discretamente, con la esperanza de captar el momento en que mi madre y el desconocido salieran de la habitación de mis padres. Al final oí girar el pomo de la puerta y me preparé para que no me pillaran. Ambos salieron con confianza, como si estuvieran seguros de que no había nadie en casa y, para mi sorpresa, vi la cara del hombre y lo reconocí. Tenía unos 30 años y vivía 2 puertas más abajo, como nuestro vecino de entonces. Estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. Mi madre solía saludarles a él y a su familia cuando pasábamos por delante de su casa. Ni en mis mejores sueños había sospechado que tuvieran una aventura. Sentí una oleada de rabia hacia mi madre, porque pensaba que se estaba comportando igual que mi exnovio, traicionando a mi padre de aquella manera. Cuando el vecino se marchó de casa, me apresuré a subir para devolver la cámara de mi hermano a su sitio,
Por desgracia, mi madre debió de oír algún alboroto y decidió investigar. Cuando me di cuenta, ella estaba subiendo las escaleras. Estaba en la habitación de mi hermano intentando devolver la videocámara a su sitio. En un débil intento de esconderme me metí debajo de la cama, pero mi torpeza hacía que sobresaliera parte de mi ropa, por lo que era inútil ocultarme. Al final salí, y mi madre estaba visiblemente sorprendida de verme en casa. Se puso la mano en el pecho, como si le fuera a dar un infarto. Me preguntó por qué me escondía debajo de la cama de mi hermano en vez de irme a México con mi novio. En respuesta, la corregí recalcando que era mi exnovio. En un tono un tanto sarcástico, le dije que le había pillado engañándome y salí furiosa de la habitación de mi hermano, como si estuviera soltando un chiste que indirectamente transmitiera a mi madre que yo había descubierto su propia aventura. Me siguió de cerca, intentando convencerme de que no había presenciado lo que claramente había presenciado. Por supuesto, ella no sabía cuánto sabía ni si realmente había visto al vecino. Sin embargo, me confesó que el hombre era efectivamente el vecino y recalcó que solo había estado allí para recoger algo, insistiendo en que no había pasado nada entre ellos. Pero yo sabía que había estado recogiendo algo totalmente distinto, y desde luego no era una herramienta de jardinería. A diferencia de mi madre, me enfureció que intentara manipularme como si aún fuera una niña a la que se pudiera engañar fácilmente. Se marchó pensando que había conseguido convencerme con su explicación, creyendo que tenía las de ganar. Sin embargo, me quedé visiblemente conmocionada por toda la experiencia, al darme cuenta de que su secreto podría dejar de serlo. Normalmente, mi madre tiene mucho peso e influencia en mi vida. Si no fuera porque mi exnovio me había engañado y luego me había dejado, quizá no hubiera abierto los ojos a las traiciones que pueden infligirte las personas a las que quieres. Cuando mi padre y mis hermanos volvieron de viaje, descubrieron que yo no había ido a México debido a mis problemas sentimentales. Mi madre no dejaba de controlarme y se esforzaba al máximo para asegurarse de que, efectivamente, me había tragado su historia de que el vecino había venido a recoger algo. Se volvió inusualmente atenta conmigo y con mi padre todo el tiempo, pero yo ya había decidido que la desenmascararía. Me encontraba en un estado de ánimo muy sombrío y redirigí la ira que sentía hacia mi exnovio hacia mi madre porque comprendía el dolor de la traición, sobre todo de alguien a quien quieres. Aproximadamente una semana después, cuando mi madre creyó que se había salido con la suya, decidí contarle a mi padre lo que había presenciado durante el fin de semana del día del trabajo. Esperé a que mi madre no estuviera en casa y compartí los detalles con mi padre, excepto la parte en que los había grabado. No lo hice intencionadamente, creía sinceramente que, en cuanto se lo contara a mi padre, todos me creerían y mi madre se sinceraría. Sin embargo, las cosas no salieron como yo esperaba. Así que mi padre se enfrentó a mi madre por lo que le había contado, pero mi madre lo negó todo con vehemencia y me acusó de mentir. Al principio, mi padre me creyó, pero mi madre utilizó el hecho de que mi novio me había dejado hacía poco y que yo estaba pasando por algunos apuros emocionales. Me sugirió que fuera un terapeuta, dando a entender que ella tenía autoridad moral sobre mí. Era como si me considerara una enferma mental que necesitaba ser internada solo porque decía la verdad. En cierto modo, no estaba del todo equivocada. Como estaba muy dolida y no me encontraba en mi mejor momento, había redirigido la ira que sentía hacia mi exnovio hacia mi madre. Para empeorar las cosas, la semana siguiente al día del trabajo, todo el mundo en el colegio se enteró de mi ruptura. Mis amigos íntimos incluso empezaron a reírse de mí, y quedó dolorosamente claro que parecía que todo el mundo que me importaba me había dado la espalda. Si no fuera por las pruebas de la videocámara, podría haber empezado a dudar de mi propia cordura, sobre todo porque mi padre empezó a cuestionar mi credibilidad como último recurso y una especie de póliza de seguro. Entré en la habitación de mi hermano y recuperé la cinta grabada de la videocámara. Tras desenmascarar a mi madre y ver cómo utilizaba mi angustia y mi traición contra mí para manipular a mi padre, no fui consciente de que mi padre se había tragado su historia hasta unos días después. Durante ese tiempo, el comportamiento de mi madre cambió drásticamente. Se volvió grosera y me daba la callada por respuesta. Empezamos a discutir, y me recordaba constantemente que yo era la razón por la que mi novio me había dejado, y añadía que nadie confiaba en mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre había aceptado su versión de los hechos.
Cuando por fin tuve la oportunidad de hablar con mi padre sobre la situación, no dijo explícitamente que no se fiaba de mi historia, pero siguió dando vueltas, indicando claramente su duda. No fue hasta que le mostré el video grabado cuando por fin comprendió que yo había dicho la verdad. Fue descorazonador que tuviera que llegar tan lejos para que me creyera. Sin embargo, en retrospectiva, si yo tuviera problemas con una esposa confiada, que siempre había sido responsable y respetada, y una hija adolescente problemática con el corazón roto, quizá también me hubiera resultado difícil creerle. Después de que mi padre viera la grabación, se enfrentó a mi madre, le enseñó el video y le pidió el divorcio. Recuerdo vívidamente la acalorada discusión de aquella noche. Mi madre intentó eludir la responsabilidad de sus actos, cambiando constantemente de historia. Incluso cuando las pruebas eran manifiestamente claras, se negó a admitirlo. Sin embargo, según mi padre, este llegó a un punto en que ya no podía perdonarla. En resumen, mis padres tomaron la difícil decisión de divorciarse, y mi padre compartió el video con la mujer del otro hombre implicado. El vecino y su mujer decidieron intentar trabajar en su matrimonio, pero desgraciadamente se separaron un año después y acabaron vendiendo su casa. Mi madre llegó a tacharme de destructor de hogares y afirmó que todos habían sido felices hasta que yo hablé. Extrañamente, nunca admitió la aventura, pero me acusó de ser yo quien la había destapado. Cabe decir que mi relación con mi madre ha seguido siendo tensa hasta el día de hoy. Aunque ahora tengo mis propios hijos, ella ha intentado tender la mano y ofrecer ayuda a mis hermanos. Sin embargo, ha sido demasiado tarde para eso, ya que debería haberlo hecho hace años. Me guardaba rencor por decir la verdad y esperaba que me disculpara con ella. Se sintió traicionada, pero en aquel momento yo estaba lidiando con muchos traumas y sus acciones no hacían sino complicar más las cosas. Quizá Dios quiso que la desenmascarara al ponerme en aquella difícil situación. Tras el divorcio, mis dos hermanos mayores ya estaban en la universidad y yo era la única menor de 18 años. Me quedé con mi padre, que me apoyó y expresó su gratitud por mi honestidad al contarle la verdad. Mi madre y mi tía siguieron culpándome, afirmando que yo había causado la destrucción de la familia y que también había afectado negativamente a la vida de mi padre. Argumentaban que mi padre nunca se había vuelto a casar y que había fallecido a los 67 años de un ataque al corazón. En cambio, mi madre se había vuelto a casar apenas un año después de divorciarse de mi padre. Lo que mi madre y mi tía no entendían era que yo tenía una relación estrecha con mi padre, y sabía que no había vivido una vida desgraciada. Equiparaban el matrimonio con la felicidad para él, pero yo nunca le había visto tan feliz como después de divorciarse de mi madre. Era libre de hacer lo que quisiera. Pasaba más tiempo pescando, jugando al golf y viajando a otros países. Solo recuerdo que saliera con una mujer, pero estaba bastante segura de que también conocía a mujeres de otros países durante sus viajes.